Hola chicos y chicas, hoy vamos a trabajar con un problema sobre lectura e interpretación de datos en un gráfico cartesiano. Este problema está tomado de un libro español que se llama Matemática 1 de Miguel de Guzmán, de Colera y de Salvador. El problema dice así: en una cierta comarca española hay una especie vegetal que aparece con frecuencia. Se ha estudiado la cantidad media aproximada de ejemplares por hectárea que hay a distintas alturas. A la vista de esta gráfica, intenta describir la influencia de la altura sobre la especie vegetal. Para ello, ve contestando a estas preguntas y elabora con tus respuestas un pequeño informe. El objetivo nuestro no es que armemos el informe, ni mucho menos, sino que veamos cómo podemos responder a las preguntas que yo les voy leyendo del texto y que podemos interpretar en la gráfica. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las variables que se relacionan y cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿De dónde obtenemos esa información? Si ustedes se fijan en el gráfico, en el eje horizontal está representada la altura medida en metros. En el eje vertical tenemos el número de ejemplares, es decir, la cantidad de ejemplares. Esas serían las dos variables que se relacionan: altura y número de ejemplares. Ahora deberíamos determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Recordemos que en el apunte de la clase virtual 3 ustedes tienen esa información. El eje horizontal siempre es la representación de la variable independiente. En este caso, la altura es la variable independiente. En el eje vertical siempre van a tener la representación de la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es el número de ejemplares. Otra pregunta dice así: ambas variables son cuantitativas. ¿Por qué? Que sean cuantitativas significa que expresan cantidades. Y podemos decir que las dos expresan cantidades porque una mide, o mejor dicho, expresa la cantidad de metros de altura a la que encontramos los ejemplares, y la otra expresa la cantidad de ejemplares. En ese caso, las dos variables son cuantitativas. Otra pregunta dice: en el eje horizontal la escala es un cuadrito igual 100 metros. Es decir, desde acá hasta acá hay 100 metros. Ustedes se fijan, van a tener 100, 200, 300, 400, 500 hasta cada marca. Por eso la primera marca está en el 500, la segunda en el 1000 y la tercera en el 1500. ¿Cuál es la escala en el eje vertical? Completa esa pregunta. Fíjense que cada dos cuadraditos tenemos 100, porque si acá damos dos más tenemos 200 y acá dos más tenemos 300, es decir que dos cuadraditos representan 100 metros, 100 ejemplares. Ahora, un cuadradito me va a representar la mitad de 100, es decir, 50 ejemplares. Dice otro punto: la gráfica pasa por el punto 500, 225. 500, lo voy a tratar de marcar así lo tenemos marcado. Para eso necesito abrir una herramienta acá del PDF. Acá tenemos 500. Me queda un poquito corrido, voy a ver si lo puedo mover. Y 225. Ahí tenemos el punto marcado con las dos líneas rojas. ¿Qué aparece señalado? Es el punto que acabo de además marcar con líneas rojas. Esto significa que en esa comarca a 500 metros de altura se encuentran unos 225 ejemplares por hectárea. Ahí tenemos una información que nos aporta la consigna en relación a cómo interpretar esta información, la información del gráfico. Cuando estamos a 500 metros de altura, encontramos 225 ejemplares por hectárea. Explica lo que significa en la gráfica, que la gráfica pase por 1200, por 1200, 100.
Lo voy a marcar ese punto. El punto 1200, 100. Mientras voy marcando, ¿qué quiere decir este punto en el gráfico? Que cuando nos encontramos a altura de 1200 metros, por hectárea encontramos una cantidad de 100 ejemplares. Después otra pregunta dice, ¿a qué altura hay aproximadamente 200 ejemplares por hectárea? Bueno, acá podríamos hacer algo al revés. Vieron que yo fui marcando los puntos desde X, desde el eje X hasta el eje Y. Pero acá nos pregunta en relación con la cantidad de ejemplares. Y sabiendo la cantidad de ejemplares, a partir del gráfico más o menos cuánto vale la altura. Voy a marcar una línea que va del 200 hasta la curva del gráfico. Y desde ahí voy a marcar otra línea hasta el eje X. Voy a tomar otra línea. Más o menos por acá. Aproximadamente, acuérdense que acá en el eje X cada cuadrito valía 100 metros. Entonces tenemos 500, 600, 700, 800, 900, más o menos en 950 metros de altura, encontramos los 200 ejemplares. ¿Cuántos ejemplares cabe esperar a 2000 metros de altura? Fíjense que 2000 metros de altura sería 1600, 1700, 1800, 2000. Caería por acá. Lo estoy marcando. Fíjense que la curva pareciera que va bajando, así que podríamos esperar no encontrar ejemplares a 2000 metros de altura o a más de 2000. La última pregunta dice, ¿la comarca estudiada está por encima de los 350 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sabemos para poder averiguarlo? ¿Qué tenemos que mirar para poder averiguarlo? Fíjense dónde comienza el gráfico, comienza acá. ¿Qué valor corresponde a este punto en el eje X? Y vamos de 100 en 100, así que tenemos 100, 200, 300, 400. Empezamos a medir por encima, o a partir, mejor dicho, de los 400 metros de altura. Así que la comarca estudiada está por encima de los 350 metros de altura sobre el nivel del mar. Bien, espero que haya sido clara la descripción de lo que fuimos haciendo. Y les dejo el video para que lo puedan repetir las veces que necesiten. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en la clase y próximamente nos vamos a ver también en algún encuentro virtual.